círculos que tenemos hechos en los vídeos anteriores, que sería el camello de pecho con nuestro camello de pelvis, y vamos a realizar un camello completo. El camello completo, vamos a entender primero qué es lo que va a dibujar. El camello completo va a dibujar dos círculos unidos que son un 8. Vamos a formar con nuestro cuerpo un 8 vertical, puesto así boca arriba, ¿vale? Un 8 tal cual, escrito, como si lo escribiésemos sobre una pared. Muy bien. ¿Cómo comenzamos? Nuestro camellito completo lo vamos a empezar por arriba siempre. Entonces, si nuestro camello de pecho lo empezamos siempre hacia adelante, con nuestras caderas lo que tenemos que hacer es ir al movimiento contrario, que sería la cuarta posición del camello de pelvis, que tendríamos las rodillas estiradas y la pelvis totalmente combada y hacia afuera, ¿vale? Este sería el comienzo. Pecho hacia adelante y pelvis hacia abajo y hacia atrás, arqueadísimas, ¿de acuerdo? A partir de aquí, el cuerpo tiene que compensar el movimiento que haga mi pecho, lo tiene que compensar el movimiento que haga mi cadera. Nos tocaba ir hacia arriba con nuestro pecho. Entonces lo que voy a hacer es ir hacia arriba con nuestro pecho y automáticamente paso al número 1 de nuestras caderas, de nuestra pelvis, de nuestro camello de pelvis, que sería estar totalmente delante, con nuestra pelvis también sigue estando hacia abajo, pero nuestro pecho ya está arriba, ¿vale? Y ahora aquí viene la parte más complicadita y más delicada, que serían las contracciones. Contraemos el pecho y aquí es donde vamos a unir. Contraigo mi pelvis, empujo mi pelvis al 3 y al 4 y mi pecho directamente me vuelve a quedar en posición. Lo vuelvo a hacer, posición, a ver si me veis, me voy a poner así. Pecho arriba y pelvis al 1. Y empezamos las contracciones. 1, 2 con la flexión de rodillas, expulso y a la vez que expulso, mi pecho ya se vuelve a quedar, ¿vale? Cuando tengamos este movimiento controlado, en vez de hacer 2 contracciones, vamos a hacer 3. Para que quede mejor unido, 1, 2 y 3. Y vuelvo a sacar. Y 1, 2, 3 y expulso. Y 1, 2, 3 y expulso. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Este movimiento del pecho ya se me oye. Es un poquito más complicadete porque requiere muchísima fuerza abdominal. Estos movimientos os expliqué en anteriores vídeos que son todos abdominales. Las rodillas apenas se utilizan, simplemente es pues, para dar un poquito de juego a la pelvis, para que se vea más bonito, pero realmente lo que estoy trabajando es todo con los abdominales. Vamos, me voy a poner así, a ver si me veis mejor. 1, 2, 3, y vuelvo, y 1, 2, 3, y vuelvo, y 1, 2, 3, y vuelvo, y 1, 2, 3. En sucesivos vídeos vamos a ver un montón de movimientos preciosos con los camellos, o completos o medios, las ondulaciones de pelvis, o solo con camello de pecho, ya caminando, haciendo otras cosas, en twists. Hay una infinidad de movimientos preciosos con las ondulaciones y los camellos. Así que nada, espero que practiquéis mucho. Nos vemos en siguientes vídeos. Si os gusta, ya sabéis que os podéis suscribir y que no tengo ningún problema en solucionar cualquier duda que tengáis. Hasta la siguiente.